Bien, en esta segunda mitad de la clase vamos a conversar sobre las máquinas de corriente alterna. Naturalmente, las máquinas de corriente alterna son máquinas rotantes que trabajan exclusivamente en corriente alterna y se las divide en dos tipos. Las máquinas sincrónicas son máquinas tales que su velocidad de rotación es proporcional a la frecuencia eléctrica del sistema al que están conectados. Y las máquinas asincrónicas son máquinas que tienen una velocidad de rotación un poco ligeramente distinta a una proporción de la frecuencia eléctrica del sistema. Antes de empezar a hablar sobre las máquinas en sí mismo, un tema importantísimo que las trasciende a los dos conjuntos de máquinas, es el tema del campo magnético rotante. Nosotros les dejamos un video explicativo con algunas animaciones sobre el tema, pero quisiéramos ondear un poco en lo que sería la fenomenología y un poco la matemática de todo el campo magnético rotante. Se parte desde la base de una máquina muy sencilla, muy simple, que está conformada por un núcleo magnético con ranuras dispuestas a 60 grados geométricos entre sí. Naturalmente esas chapas magnéticas están separadas con un material aislante bueno, eso es una forma de reducir pérdidas en el núcleo magnético. Y en esas ranuras, dispuestas a 60 grados que mencionábamos antes, se colocan una espira, en esta primera aproximación, una única espira de cobre, un conductor totalmente aislado, em, ocupando dos ranuras em, opuestas con cada una de estas espiras. De esta forma, bueno, se conforma un sistema de de tres espiras, a las cuales a cada una de ellas se las va a conectar a una distinta fase eléctrica, ¿sí? La conformación circuital, bien sencilla de este análisis, es la que se ve en la parte inferior de la diapositiva, es decir, cada uno de esos bobinados sencillos están conectados primeramente en un extremo a una de las fuentes de tensión en cada una de las fases correspondientes al sistema eléctrico, y el otro extremo están cortocircuitadas. Esta conformación, bastante sencilla de conectar los bobinados, también es conocida como la conexión estrella, ¿sí? Em, entonces, lo que se busca es hacer circular a través de esos bobinados una corriente. Cada corriente naturalmente va a estar desfasada en el tiempo y, perdón, va a estar, es una señal alterna y entre sí van a estar desfasadas en el tiempo, 120 y 240 grados, dependiendo cada una de las fases que sean. Y como aclaración, ahí podemos decir que ahí figura algo que dice omega t. Omega t es la forma de expresar la variabilidad en el tiempo eh, de la señal sinusoidal que tiene esta corriente de cada una de las fases. Omega t corresponde, vamos a dejarlo acá, omega t es igual a 2 por pi por la frecuencia del sistema por el tiempo, ¿sí? Es decir que naturalmente, si la frecuencia del sistema en el que nos encontramos inmersos es 50 Hz, es aquí donde deberíamos colocar la frecuencia de ese sistema. Y el tiempo es, bueno, esto es una forma para visualizarlo en tiempo real, cómo evoluciona la señal. Vamos a analizar dos instantes eléctricos que son bastante sencillos de por sí para analizar, que son cuando omega t es igual a 90 grados y cuando omega t es igual a 150 grados. ¿Por qué? Porque, bueno, básicamente cuando omega t vale 90 grados, la corriente R tiene un máximo, tiene el valor máximo, y las corrientes IS e IT son de módulo, de un 50% del módulo máximo, y, con módulo negativo,
Lo mismo pasa para el estante de 150 grados, en donde tenemos que la corriente por la fase T es el módulo, el valor máximo, pero de magnitud negativa, y las otras dos corrientes son la mitad del valor. Es solamente para los fines de simplificar el análisis y que sea un poco más visible el efecto. Bien, bueno, pasemos al circuito en sí mismo. O sea, si energizamos este circuito eléctrico em, que tenemos en este pequeño estator, lo que vamos a provocar es, por ejemplo, en el primer bobinado, apelando a la regla de la mano derecha, la corriente entra, o sea, nosotros indicamos que con el pulgar la dirección del sentido de ingreso de la corriente, y girando la mano, podemos observar que se genera una fuerza magnetomotriz. La fuerza magnetomotriz depende de la cantidad de vueltas que tiene ese pequeño bobinado y la corriente que le circula. Va a generar un flujo magnético a través de la reluctancia, que en este caso es el aire. Esta es la ley de Hopkinson, si la quieren buscar, y resulta la fuerza magnetomotriz generada por esa pequeña espira, ¿sí? Como decíamos, el módulo es, en este caso, el máximo porque depende de la corriente, del valor de corriente máximo, y la dirección es apelando a la regla de la mano derecha. Si hacemos el mismo análisis con las otras dos fases, vemos que la corriente en el arrollamiento para la fase S provoca esa fuerza magnetomotriz, y para el caso de para el caso del arrollamiento de la fase T, genera esa fuerza magnetomotriz. Entonces, la resultante que se genera dentro de ese entrehierro que tenemos en este estator va a tener esta característica, ¿sí? O sea, o sea, coincidente en dirección con la de la fase R, pero con un módulo aumentado por producto de las otras dos fuerzas magnetomotrices de las otras dos fases. Bien, o sea, ahora si analizamos el instante que seguía, el de los 150 grados, es decir, nos movemos 60 grados eléctricos en el tiempo, lo que vamos a tener es que la fuerza magnetomotriz en el bobinado R tiene esta dirección y ese módulo, en la fase S tiene esa dirección y ese módulo, y en la fase T tiene esa dirección y ese módulo. Si hacemos la resultante, vemos que primeramente el módulo es exactamente el mismo, ¿sí? El módulo de la fuerza magnetomotriz en el entrehierro es totalmente constante a lo largo del tiempo, y lo que observamos es que se ha desplazado en el espacio, es decir, ha rotado. ¿Con qué velocidad ha rotado esa fuerza magnetomotriz? Bueno, con una proporción directa de la frecuencia. Ahí se observa que dice que la velocidad sincrónica, ese omega minúscula S, la velocidad sincrónica de esta fuerza magnetomotriz resultante, es 2pi frecuencia, ¿sí? O sea, acá estamos viendo una paridad total entre la frecuencia del sistema eléctrico, y la fuerza magnetomotriz en el espacio, moviéndose alrededor del entrehierro de la máquina. Acá un poco más para evidenciar un poco esto. Y ahí se indica que la fuerza magnetomotriz resultante se mantiene constante, el módulo, el valor máximo, se mantiene constante, y la misma ha girado 60 grados geométricos con un avance en la corriente de 60 grados eléctricos. Es decir, con una máquina que tiene un bobinado, es decir, un par de polos, perdón, digo, bien, dije bien, un par de polos, la máquina gira, la fuerza magnetomotriz resultante gira con la misma proporción que la frecuencia del sistema. Bien, ahora, ¿qué pasaría si aumentamos la cantidad de bobinados en cada fase? O sea, de conjuntos de bobinas por cada fase. Es decir, lo que se llamaría aumentar la cantidad de pares de polos que tiene la máquina. Naturalmente, tendríamos que ir a un estator con una
cantidad de ranuras superior, ¿sí? Como es lo que se evidencia en la imagen. Y asumimos que para este caso análisis eh, agarramos el bobinado anterior, el que estábamos viendo en el caso de una única, en un único conjunto de ranuras por fase, y dividimos los bobinados en cantidad de espiras a la mitad, ¿no? Si teníamos 10 espiras antes, hacemos bobinados de 5 espiras en cada caso. Y los disponemos a 90 grados geométricos entre sí. Es decir, que acá vamos a identificarlo. Para la fase R, ¿sí? Que es esta que está acá, eh, observamos que uno de los bobinados es este, que está dispuesto de esta manera, y su bobinado eléctricamente consecutivo me refiero a que está conectado a continuación y en serie, es el que está en forma ortogonal, ¿sí? Este es el caso de la fase R. Lo mismo pasa para las otras fases. ¿Qué es lo que ocurriría? Bueno, si hacemos el análisis, la fuerza magnetomotriz resultante de todos esos bobinados puestos al mismo tiempo en esa conexión en estrella, nos daría ese valor, con un módulo que va a ser proporcional a la cantidad de bobinados que tiene y desplazado ahí 90 grados eléctricos, es decir, en el instante de los 90 grados eléctricos. Si avanzamos en el tiempo, es decir, como habíamos analizado antes, desde el omega t igual a 90 grados al omega t igual a 150 grados, vemos que la fuerza magnetomotriz resultante también se desplaza, pero no en la misma proporción que lo había hecho como si tuviese solamente una bobina por fase. Para poner un poco en el marco de cómo se lo menciona esto, cuando digamos, cada una de las fases tiene más de una de esas bobinas, se dice que tiene más pares de polos por cada una de las fases que tiene el sistema. En este caso estamos analizando una máquina que tiene casualmente dos pares de polos. Y lo que vemos es que la velocidad de progresión de la fuerza magnetomotriz se redujo. ¿Y en qué proporción se redujo? Eso es lo interesante de analizar. La proporción en la que se redujo es a la mitad. Es decir, que aumentando la cantidad de pares de polos que tiene la máquina, o el estator, mejor dicho, acá para generar su campo magnético rotante, la velocidad sincrónica de esa fuerza magnetomotriz, es decir, del flujo generado en el entrehierro, se redujo a la mitad. Es decir, si eléctricamente tiene una frecuencia de rotación, geométricamente esa fuerza magnetomotriz va a ser la mitad. En este caso, que la máquina tiene dos pares de polos. Y es un poco lo que está identificado, dice. La fuerza magnetomotriz resultante se mantiene constante en módulo, el módulo es constante en el tiempo, y la misma ha girado un ángulo geométrico de 30 grados ante un avance de la corriente en 60 grados eléctricos. Esto es sumamente importante para analizar las máquinas porque todas las máquinas tienen identificadas las cantidades de pares de polos que tienen eh, de una u otra forma. O viene identificada la cantidad de pares de polos o viene identificada una velocidad máxima que tiene, una velocidad nominal de operación en la frecuencia del sistema que tenemos. Eso de alguna forma nos está diciendo directamente, en forma indirecta, la cantidad de pares de polos que tiene la máquina, ¿sí? De esto se desprenden estas dos expresiones que ven acá. La primera es, si quisiéramos identificarlo en radianes por segundo, esa velocidad angular corresponde con 2pi frecuencia eléctrica dividido la cantidad de pares de polos. Recuerden que es pares de polos el de la máquina. Y la velocidad, esta velocidad sincrónica, si la quisiéramos expresar en revoluciones por minuto, hay que multiplicar 60 por la frecuencia del sistema dividido la cantidad de pares de polos. Como les mencionaba, el concepto de campo magnético rotante es un concepto que aplica
a las dos máquinas, tanto a la máquina asincrónica como a la máquina sincrónica, y lo vamos a ver reflejado en el análisis que hagamos en cada una de las máquinas. Bien, ahora continuaremos el análisis sobre la máquina asincrónica trifásica. Para hacer este pequeño análisis, tomamos el estator que habíamos dimensionado en la parte de campo magnético rotante, y dentro de ese estator colocamos una espira abierta, primeramente, em, que va a tener un punto de apoyo para su rotación, ¿sí? Acá no está identificado, pero sería un eje por acá. Y lo que vemos es que ese campo magnético rotante en esa espira que primeramente está quieta en el espacio, eh, y con parte de sus extremos abiertos, vamos a ver que se induce una fuerza electromotriz, o sea, una tensión que se opone a ese flujo, a la variación de ese flujo magnético, y es proporcional a la cantidad de espiras que tenemos. En este caso, como es una única espira, sería 1, ¿no? Y el sentido de esa fuerza electromotriz inducida se puede obtener de acuerdo a la regla de la mano derecha, colocando, como dice ahí, la palma de la mano sería donde se recibe en forma perpendicular el flujo magnético generado por ese campo magnético rotante, y el pulgar indica en la dirección, el pulgar en dirección contraria al sentido del movimiento de ese campo, y el resto de los dedos nos indica digamos, en qué sentido tiene esa fuerza electromotriz inducida. Y como les mencionaba, es totalmente opuesta al efecto que la genera, que es este campo magnético rotante. Ahora, ¿qué pasaría si esa espira la cerramos? ¿Sí? Es decir, conformamos un circuito totalmente cerrado dentro de este estator que tiene el campo magnético rotante. Siempre recuerden que esta espira tiene un punto, digamos, tiene un punto de apoyo que le va a dar cierta movilidad. Esa fuerza electromotriz generada a través de la pequeña resistencia que tiene esa espira, que en principio está en cortocircuito, va a generar una corriente. Esa corriente se determina, la dirección de esa corriente se determina, digamos, esa corriente dentro de ese campo magnético rotante va a generar una fuerza. Esa fuerza se determina, la dirección me refiero, colocando la palma de la mano izquierda, recibiendo en forma perpendicular el flujo magnético, la corriente, los dedos nos indican la dirección de la corriente y el pulgar nos indica el sentido de la fuerza que se generaría en esta espira, o sea, en el extremo superior de estas espiras, eh, y que la harían de alguna forma rotar. Este efecto que vemos acá es la fuerza de Lorentz, que ya es un tema conocido que venimos trayendo también de máquinas de corriente continua. Eh, bueno, se va a generar una fuerza. La velocidad a la que va a girar ese campo magnético rotante, ya lo conversamos anteriormente, depende de la frecuencia y de la cantidad de pares de polos que se tenga en el estator. Entonces, nuestra pequeña espira giraría. Pero ¿a qué velocidad giraría esa espira? Y acá es donde empieza el tema más interesante a tratar sobre este tipo de máquinas. Si esa espira girase a la velocidad, a la misma velocidad que trae el sistema, o sea, la velocidad de sincronismo, el sistema magnético geométrico, no habría variación de flujo magnético, o sea, la espira no vería variación de flujo magnético, y por consiguiente no habría una fuerza electromotriz inducida. Si no hay una fuerza electromotriz inducida, no habría una corriente que circula, entonces no habría una fuerza que haga que esa espira gire. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que de alguna forma, primeramente, esta es una máquina que funciona por una suerte de causa-efecto. O sea, si no se establece este campo magnético, primero se tiene que establecer naturalmente,
y tiene que haber una variación de flujo magnético dentro de esa espira para poder funcionar. Si hay una variación de flujo magnético en esa espira, ¿sí? En esa variación naturalmente se da por el campo magnético rotando en el espacio. Si hay una variación de flujo magnético, hay una corriente inducida, y si hay una corriente inducida, vamos a tener una fuerza para que gire. Y es por eso que esta máquina jamás va a poder llegar a la velocidad sincrónica, porque si llegase a la velocidad sincrónica, estaríamos incurriendo en un efecto que es contrario a su propio funcionamiento. Entonces, esa velocidad a la que va a girar la máquina, o sea, la velocidad de rotación a la que va a girar esta máquina, naturalmente tiene que ser por lo menos menor que la velocidad de sincronismo, porque si no, no habría esta variación de campo magnético en el tiempo, ¿sí? Y dicho esto, hay un concepto que se desprende de ese análisis entre la velocidad sincrónica y la velocidad real de rotación del rotor, de esta espira que tenemos incluida dentro del estator, que es digamos, el concepto de resbalamiento o deslizamiento. Pongo los dos nombres porque distintas bibliografías lo mencionan de distinta forma. ¿Sí? El resbalamiento es una suerte de análisis en tanto por uno de la velocidad de rotación respecto de la velocidad sincrónica. Ahí se observa que es velocidad sincrónica menos la velocidad de rotación, todo dividido por la velocidad sincrónica. Y lo que podemos ver es que el resbalamiento tiene como valores extremos 1. Cuando el resbalamiento es 1, significa que la velocidad de sincronismo, perdón, la velocidad de rotación es nula, es totalmente cero, es decir, que la máquina está con el rotor o con esa espira totalmente detenida. Y si es valor máximo, o sea, perdón, si es valor mínimo, que es decir, que el resbalamiento es igual a 0, estamos en ese hipotético caso de el rotor girando a la velocidad sincrónica. Naturalmente, como les mencionaba antes, este es un concepto que no se puede lograr nunca con una máquina asincrónica, no de esta forma, ¿no? Eh, el tema de la causa-efecto que les mencionaba antes. Pasemos un poco entonces ahora a la construcción. El estator, la construcción del estator es un núcleo magnético con devanados dispuestos eh, a 60 grados geométricos, como habíamos conversado antes, dividido por la cantidad de pares de polos, ¿sí? Aumentando la cantidad de pares de polos, las ranuras están un poco más en conjunto. Y el rotor en sí mismo se puede construir de dos formas. Está el formato llamado jaula de ardilla, que es básicamente unos conductores sólidos de cobre o de aluminio, unidos por dos coronas en los extremos, es decir, totalmente en cortocircuito. Y el rotor bobinado es de similar construcción al rotor jaula, pero conformado con bobinas de cable y con la ventaja de que uno de los extremos de esos bobinados que tenemos, de ese bobinado que tiene el rotor, está conectado en estrella dentro del mismo paquete, y los otros extremos están disponibles para poder hacer conexiones en la parte externa de la máquina. Es decir, tenemos acceso al arrollamiento interno eh, que está rotando de la máquina. Eso es mediante unos anillos. Acá se los ve en la imagen. Estos anillos que están acá son anillos rotantes, conductores, en donde se puede hacer conexiones con el exterior para poder manejar o controlar la máquina. Vamos a algunas imágenes más de esto. Ahí, bueno, un poco el estator, cómo se va disponiendo, y ahí en la imagen del lado izquierdo se observan esos anillos que mencionaba antes, con sus patines que son de esas escobillas de carbón, de la misma forma que tienen las máquinas de corriente continua, y donde se pueden, bueno, hacer conexiones, y ahí, como se menciona, la conexión de la resistencia de arranque que vamos a tratar un poco más adelante. Este sería un conexionado típico, ¿no? Les mencionaba que las bobinas del rotor están
conectadas en estrella dentro de la máquina y está disponible el otro extremo para hacer las conexiones que nosotros queramos. Y sintéticamente, el rotor jaula es bastante más simple en su construcción. Son barras de cobre unidas en un extremo por estas coronas circulares también de material conductor. Dije cobre, puede ser también aluminio. De hecho, es más usual encontrar hoy por hoy aluminio en este tipo de máquinas. ¿Qué es lo que va a pasar dentro de estas? Vamos a analizar el rotor jaula por una cuestión de que es un poco más visual el tema, pero digamos el concepto, quiero ver el concepto de lo que pasa dentro de dentro de estas barras. Dentro de estas barras habíamos dicho que se induce una fuerza electromotriz que circula a través de la resistencia digamos, de este conductor con una pequeña resistencia, una pequeña impedancia, entonces va a circular una corriente. ¿Sí? En forma de modelado podemos analizar que cada una de estas barras, ¿sí? Eh, va a estar compuesta por una fuerza electromotriz inducida que va a depender de la velocidad de rotación, indudablemente, y acá están representadas las impedancias propias de cada uno de estos sistemas. Si son todas las barras iguales, podemos hacer un análisis en conjunto de ellas. Solo a título informativo, acá dice que las impedancias corresponden a las barras y las fuerzas magnetomotrices inducidas son las que se generan en el rotor. Y para analizar este pequeño conjunto, lo que hacemos es analizarlo como si fuese una única tensión inducida, una única fuente de tensión inducida y una única impedancia en esto. Esto es para hacer un pequeño análisis y llegar a este concepto totalmente importante, que la tensión, el conjunto de tensiones inducidas en el rotor depende de la velocidad en forma directa o del resbalamiento, como habíamos mencionado. Recuerden que el resbalamiento era velocidad sincrónica menos la velocidad de rotación, es decir, de alguna forma estamos identificando la velocidad en este proceso. Velocidad sincrónica. Bien, ¿y qué es lo que vemos acá? Que las tensiones, digamos, un poco el análisis de ese causa-efecto que mencionaba antes, ¿no? Que cuando el rotor, cuando la velocidad es nula y el resbalamiento es máximo, tenemos una tensión inducida en los bobinados, en las barras del rotor jaula. Y a medida que llegamos a la velocidad sincrónica, ¿sí? Este punto teórico, en donde el resbalamiento es cero, la tensión inducida en esas barras tiende a cero. Lo mismo pasa con la frecuencia de la tensión inducida en esta máquina. Tendrá un valor máximo cuando la velocidad sea 0 y el resbalamiento 1, y será 0 cuando el resbalamiento sea 0 y la velocidad sea la sincrónica. ¿Por qué decimos todo esto? Porque, bueno, de estas expresiones que se ven acá, va a salir un modelado matemático de la máquina. Y esta es la parte más, digamos, laboriosa de las máquinas, es decir, hacer un modelado eléctrico de todo esto. Empezando por el estator es un arrollamiento muy similar al que tenemos con los transformadores que tratamos clases antes. El circuito equivalente del estator tiene una resistencia serie, que ya vamos a conversar, pero se corresponde con las pérdidas en el cobre que tiene la máquina. Tiene una rama paralelo, que se corresponde con las pérdidas en el hierro que tiene esta máquina, y una bobina ideal de estator, de la misma forma, con el mismo análisis que hacemos con las máquinas, con los transformadores. ¿Sí? Acá están un poco las magnitudes y qué corresponde cada cosa. Y el circuito equivalente del rotor, como mencionábamos antes, hay una tensión secundaria generada, ¿sí? Producto de la velocidad. Esta resistencia se corresponde con las pérdidas en el cobre rotórico, y esta impedancia es una impedancia que es la que genera los campos magnéticos para poder dar la rotación. Y que naturalmente, por ser una impedancia
inductiva, depende de 2pi, la frecuencia del rotor y naturalmente la inductancia que tiene esta máquina. Si nosotros hacemos este análisis, vamos a ver que esta frecuencia de rotación es proporcional a el resbalamiento y a la frecuencia del sistema. Es decir, que esta impedancia equivalente que tiene el rotor es una impedancia, ¿sí?, propia de la máquina y del sistema eléctrico, multiplicada por el resbalamiento, que es una magnitud propia del instante en el que se encuentra la máquina, el instante de funcionamiento que se encuentra la máquina. Importante destacar, esto que está mencionado acá, es que la tensión generada esta bobina ideal depende también del resbalamiento. Si hacemos esta tensión, queremos calcular la corriente que circula por el rotor, dividimos esta tensión por la impedancia, el conjunto de impedancia, lo que se observa acá, vamos a ver que la corriente que circula, esta I2 que circula por el rotor, es proporcional a la tensión inducida en los bobinados rotóricos, independientemente del resbalamiento, constructivamente como es la máquina, es decir, la impedancia propia de la máquina y el resbalamiento afectando a esta resistencia. Nos permitimos acá una licencia, ahora la vamos a ver, vamos a desdoblar esta resistencia en una parte que corresponde a las pérdidas y otra parte que corresponde a la operación propia de la máquina. Ya lo mencionamos ahora a continuación. El circuito equivalente completo es lo que se observa en esta imagen de acá, y acá está el desdoblamiento que les mencionaba, ¿sí? Esta resistencia, cuando ven el subíndice 1, significa, como hacemos con el transformador, es una magnitud del rotor referida al lado estator, ¿sí? Esto es para simplificar el análisis de la máquina y ver cómo se vería la máquina totalmente vista desde el rotor. Y este desdoblamiento que se ve acá es para identificar, por un lado, lo que son pérdidas propias de la máquina. Fíjense que esto no depende del resbalamiento, y esta parte que está acá, ¿sí?, corresponde a la potencia activa que entrega la máquina, punta de eje, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en el diagrama de potencias de la máquina. Sí, esto viene de acá, ¿sí? Es matemática para separar las dos partes. Esto es pérdidas en el cobre, y esto que está acá es funcionamiento de la máquina. Sin ir mucho más lejos, el flujo de potencia de esta máquina, lo que absorbe de la red, la potencia absorbida de la red, es naturalmente todo, es lo que va a tomar la máquina para poder otorgar su funcionamiento. Hay un componente de pérdidas en el cobre estatórico, hay un componente de pérdidas en el hierro estatóricos, y tenemos las pérdidas rotacionales, las pérdidas en el cobre. Y finalmente llegamos a la potencia interna de la máquina, eso es PI, ese P subíndice I, es la potencia interna de la máquina que aporta a punta de eje, ¿sí? Naturalmente a este flujo de potencias lo único que faltaría restarle es básicamente las pérdidas rotacionales que se dan por ventiladores y los propios rodamientos que tiene la máquina. Pero esta potencia interna es bastante cercana a lo que la máquina ofrece a punta de eje. Algunas expresiones, no es tan importante que las memoricen, sino que sepan cómo se calculan básicamente. La potencia absorbida de la red es raíz de 3, la tensión de línea, la corriente que toma la máquina en el estator y el coseno phi de la máquina. Las pérdidas en el cobre, fíjense que dependen de la corriente estatórica y de la resistencia propia de los arrollamientos estatóricos. Las pérdidas en las pérdidas en el hierro dependen de la tensión, ¿sí?, de la tensión del sistema en forma cuadrática, y de la conductancia o la inversa de la resistencia del proporcional del hierro. O sea, esto es naturalmente algo que se hace mediante mediciones, no es una resistencia real.
Las pérdidas en el cobre, las pérdidas en el cobre del rotor también dependen de la corriente que circula por el rotor en forma cuadrática, y esta es la resistencia propia de los arrollamientos. Y la potencia interna, que es lo que mencionábamos antes, depende de la corriente en forma del cuadrado del rotor, un poco la impedancia propia del rotor, y fíjense que depende del momento en el que nos encontremos, porque si, o sea, el momento rotacional en el que nos encontremos, porque si depende del resbalamiento, directamente depende de la velocidad en la que nos encontremos. Ahora, si agarramos esta potencia interna y la dividimos por la velocidad de rotación, omega, la velocidad angular, vamos a tener la cupla interna que tiene la máquina. Recuerden que la velocidad de rotación de la máquina, ¿sí?, es la velocidad sincrónica por 1 menos el resbalamiento, ¿sí? Solo para tenerlo como referencia en todo esto. ¿Cómo se determinan los parámetros de la máquina? Bueno, por un lado está, al igual que con el transformador, está el ensayo de vacío y el ensayo de cortocircuito, que en este caso se llama de rotor bloqueado. En el ensayo de vacío la máquina no se deja con el eje libre, se mide corriente, se mide potencias, tensiones y se obtiene la potencia absorbida de la red, que es cobre, pérdidas en el hierro y potencia mecánica, asumiendo que las pérdidas en el rotor son totalmente despreciables. Y bueno, acá hay una forma para separar un poco las pérdidas en sí mismo. Y lo mismo se hace con el ensayo de rotor bloqueado, que en este caso es el más similar, o sea, se hace a tensión reducida, al igual que el de cortocircuito para los transformadores, también tiempo reducido, y lo que se busca es obtener los parámetros separar los parámetros del rotor de los del estator, básicamente. ¿Sí? Porque lo que va a absorber la máquina en este caso serían exclusivamente las pérdidas en el cobre del estator y del rotor. Bien, me permito volver un segundo a este análisis, a este flujo de potencia. Recuerdan este sistema eléctrico que está acá, donde está por un lado identificado el estator, por el otro lado el estator era todo esto, y este sería el rotor. Pero para facilitar el análisis de la máquina en sí mismo, toda esta parte, nosotros hacemos un equivalente de Thevenin y lo resolvemos en un solo circuito, como se ve acá, ¿sí? En esta pequeña simplificación, ¿sí? Este circuito equivalente tiene una tensión de Thevenin y una impedancia serie, ¿sí? Esta tensión de Thevenin es bastante cercana a la tensión real a la que se le aplica a la máquina, lo digo para los fines del análisis, y esta impedancia serie es la impedancia equivalente de todo este conjunto. ¿Por qué hacemos esto? Porque realmente a las máquinas lo que nos interesa es analizar esta parte, ¿no? Un poco las pérdidas en el cobre y el funcionamiento propio de la potencia y de la cupla, que viene dado por esta identificación que está acá, esta resistencia interna del rotor por el resbalamiento, por 1 menos el resbalamiento sobre el resbalamiento. Si empezamos a hacer nuestros análisis sobre la máquina, tomando en cuenta cuáles eran los valores, o las expresiones, mejor dicho, de la potencia interna de la máquina, de la cupla interna de la máquina, la corriente, ¿sí? La corriente, fíjense que es la tensión de la fase sobre la impedancia total que tiene todo este conjunto, ¿sí? La impedancia de toda esta impedancia que está acá. Vamos a tener que, aplicando en esta expresión de la potencia interna, esta expresión de corriente, llegamos a esta expresión. Les repito, la idea no es que se acuerden en esta etapa estas expresiones, pero ahora vamos a tomar vamos a ver algunas conclusiones que se obtienen de todo esto. Mismo análisis para la potencia interna, la expresión final de la potencia interna tiene esta característica. Bien, ¿y qué es lo que se puede ver acá? Bueno, primeramente que la potencia interna de la máquina y la cupla interna de la máquina en primera instancia dependen del cuadrado de la tensión, o sea, aumentando la tensión de la máquina,
a la tensión a la cual están sometidos los arrollamientos, la máquina va a tener más potencia y más cupla. Bien. Segundo, la potencia y la cupla dependen del resbalamiento. O sea, la máquina no siempre entrega la misma potencia y no siempre entrega la misma cupla dependiendo de la velocidad a la que se encuentra, ¿sí? Y esto ya nos da un problema de la máquina. La máquina no es tan predecible, o sea, y como se inició, ¿no? No es una máquina predecible en sí misma porque, digamos, no teníamos, cuando construyeron esta máquina por primera vez, digamos, no tenían la forma de analizar qué potencia se tenía para cada velocidad que tenía la máquina. Bueno, después de tomando estas expresiones y haciendo los modelados, se puede ver algunas conclusiones. Si el resbalamiento es igual a 1, es decir, estamos en el estadio de arranque, la máquina no aporta potencia, pero sí tiene una potencia, una cupla de arranque. Es decir, esto ya es un punto muy, muy favorable de la máquina. La máquina arranca con una cupla inicial, o sea, tiene una cupla de arranque, que eso es algo que lo diferencia de un montón de las máquinas que vamos a ver. Y a la velocidad máxima, es decir, cuando tiende a cero, naturalmente, cuando el resbalamiento tiende a cero, es decir, tiende a la velocidad de sincronismo, la potencia de la máquina también vuelve a ser cero y la cupla en este caso es cero. Y acá se evidencia también, matemáticamente hablando, lo que decíamos antes con la fenomenología del campo magnético rotante, ¿no? O sea, si el rotor está girando a la misma velocidad que el campo magnético rotante o una proporción en función de la cantidad de pares de polos, em, la, no se va a inducir tensión en los arrollamientos, no va a circular corriente. Si no circula corriente, no va a haber una fuerza. Si no hay una fuerza en los extremos de los arrollamientos, naturalmente no va a haber una cupla para sostener el funcionamiento de esta máquina. Entonces, naturalmente, el rotor va a tener que reducir su velocidad para poder, por la inercia, básicamente, para llegar a tener cierta cupla. Tomando esas expresiones que vimos antes, se hacen este tipo de gráficos. El gráfico que ven acá es el gráfico de cupla en función de la velocidad o el resbalamiento. Cupla, recuerden T, acá vamos a ponerlo acá. Y acá se ve que la máquina tiene una cupla de arranque, es decir, en velocidad igual a 0 tenemos una cupla de arranque, importantísimo. Cupla de arranque, esa cupla empieza a subir, tiene un valor máximo. Este valor máximo se puede obtener con la maximización de la expresión anterior, es decir, buscando cuando la derivada de la expresión de la cupla tiende a 0, para obtener el máximo, y tiene un valor nulo cuando la velocidad es máxima, la velocidad es la de sincronismo o el resbalamiento tiende a 0. Haciendo un análisis del funcionamiento un poco de la máquina, lo que está acá en esta parte es una cupla resistente, es decir, algo que se coloca a punto de eje, pues una bomba, un ventilador, lo que sea un accionamiento en sí mismo, y se ve que el funcionamiento de la máquina va variando entre estos extremos de funcionamiento. Es decir, fíjense que acá hay una leve variación entre la velocidad, no llega a ser muy alta, es menos del 10% de reducción sobre la velocidad de sincronismo, y entre esos puntos la máquina se maneja. Pero fíjense que pues la máquina puede tener una variación de cupla en ese proceso bastante, bastante alta. ¿Sí? Hay distintos puntos de funcionamiento. A su vez, si además graficamos la potencia propia de la máquina, se observa esta curva que está acá, que la potencia propia de la máquina inicia en un punto, en un estadio de 0. Fíjense que el máximo de la potencia interna de la máquina y de la cupla interna de la máquina no son coincidentes, eso es importante a saber em, para el análisis. Y si hacemos el cálculo de la corriente de la máquina,
vamos a observar algo que lo habíamos anticipado cuando hacíamos el análisis de protecciones, ¿no? Que este tipo de máquinas tienen una corriente de arranque muy elevada y a medida que va evolucionando su velocidad, va tendiendo a ser baja. Fíjense que acá también se evidencia nuevamente que a velocidad sincrónica, la corriente que toma la máquina tiende a cero, ¿sí? Pero es importante a destacar que la corriente de arranque de este tipo de máquinas es entre 6 a 8 veces la corriente nominal. Es decir, es bastante alta. No es una máquina que consuma poca corriente en el arranque y encima tiene la desventaja de que su velocidad va a depender del estadio en el que estemos y de la carga propiamente dicha. Bueno, poniendo estas ventajas y desventajas en un cuadro, lo que podemos decir es que la máquina asincrónica, como ventajas, tiene una considerable cupla de arranque. Diría que eso es una de las principales ventajas que tiene la máquina en sí mismo. La construcción es muy sencilla y económica porque el estator es un núcleo magnético, bobinados, muy fáciles de construir, y los rotores, ya vimos cómo es el rotor de jaula de ardilla, son eh, unas barras dispuestas con una corona. Es realmente muy sencillo de construir la máquina en sí mismo. Y como dato de color, tiene una facilidad muy convencional para invertir su sentido de giro. Eso es, alternando dos fases, se puede cambiar el sentido de giro de este tipo de máquinas. Desventajas que tienen es que la corriente de arranque es muy elevada, ¿sí? Estábamos hablando entre 6 a 8 veces, dependiendo del tipo de máquina, pero el tamaño de la máquina me refiero. eh, Vamos a tener una corriente de arranque muy elevada, muy difícil para ajustar la velocidad. Es decir, si nosotros tenemos la referencia del proceso que nosotros tenemos es la de la velocidad, esta no sería la máquina más adecuada. Y la velocidad también no es constante y depende exclusivamente de la carga que se conecta a punto de eje. Con todas este conjunto de ventajas y desventajas, eh, principalmente por las desventajas, eran máquinas que se usaban naturalmente desde que se construyeron, pero no se usaban tanto para cuando uno tenía que poder tener cierto control sobre la velocidad o poder variar la velocidad en el tiempo, y menos en grandes potencias, porque principalmente, bueno, teníamos el problema de que la corriente de arranque es muy elevada, ¿sí? Corriente de arranque muy elevada. Digamos, voy a poner como lo más destacado, ¿no? Corriente de arranque muy elevada. No tenemos un control preciso sobre la velocidad, o sea, no es la máquina para tener control preciso sobre la velocidad, pero, digamos, como contrapuesto, gran cupla de arranque, o sea, podía mover cargas bastante pesadas incluso en el arranque, y construcción muy sencilla, ¿sí? Para tratar de mitigar estos efectos, bueno, hay distintos tipos de configuraciones sobre las máquinas en sí mismo. Y es por eso que, digamos, en función de estas ventajas, cuadro de ventajas y desventajas, es que aparecen, primeramente, métodos para arrancar la máquina y reducir la corriente que toma inicialmente de la red. Y segundo, métodos para poder variar la velocidad y tener un ajuste en velocidad un poco más preciso de lo que se tiene en función de la carga. Recuerden que si nos remitimos a la parte de máquinas de corriente continua, variar la velocidad de las máquinas de corriente continua era algo bastante sencillo, digamos, de hacer. Un banco de resistores y se podía realmente variar la velocidad de la máquina, lo cual lo hacía bastante provechoso para las aplicaciones como por ejemplo la de tracción y, no sé, puente de grúa, o sea, levantar carga, digamos, aplicaciones en donde realmente la referencia de velocidad es algo más importante o sea, o es tan importante como la fuerza, el torque, la cupla a punta de eje. Bien, volviendo un poco a lo que se menciona acá, aparecen estos métodos de arranque. Eh, Recuerdan que, o lo volvemos a mencionar, eh,
la corriente que circula por el rotor y el estator depende en forma directa de la tensión. Entonces, reduciendo la tensión a la cual se someten los bobinados, vamos a tener menos corriente que tomamos de la red. De esos métodos aparecen las conexiones estrella-triángulo, transformadores, arranque con impedancias y equipos arrancadores suaves. Después tenemos métodos directos para poder operar sobre la máquina, y esto depende solamente, o sea, es, mejor dicho, solamente aplicable a máquinas con rotor bobinado, o sea, que tienen esos anillos rozantes disponibles para poder ser eh, conectados y analizados, digamos, controlados. Em, y finalmente están los métodos de variación de velocidad, ¿sí? Em, Les mencionaba, ¿no? La velocidad es una referencia que es muy difícil de lograr en estas máquinas, y se tiene que hacer con métodos un poco más indirectos. Bueno, comenzando con el primero de los arranques a tensión reducida, tenemos el arranque estrella-triángulo. Básicamente, en el análisis estrella-triángulo, lo que se busca es em, digamos, conectar primeramente la máquina en estrella, ¿sí? La máquina en estrella, fíjense que los arrollamientos, como habíamos hecho en el análisis del campo magnético rotante, tienen un extremo conectado en cortocircuito y el otro directamente conectado a las fases. Entonces, la tensión que se le aplica a cada uno de los arrollamientos es la tensión de la fase R, y lo que se observa es que la corriente que toma de la red es la misma que la corriente que circula por el bobinado, es decir, la corriente de línea coincide con la corriente de fase en este caso, y la corriente de fase se obtiene como la tensión de fase dividido la impedancia propia de este bobinado, ¿sí? En la conexión la conexión triángulo, ¿sí? Lo que notamos es que cada uno de los bobinados está sometido a no la tensión de fase, sino la tensión entre dos fases, es decir, la tensión de línea. Y lo que vemos es que la corriente que toma digamos, el motor de la línea es raíz de 3 veces la corriente esta de fase de esta fase en triángulo, pero que no es la misma que la que está acá, porque en definitiva esta corriente de fase que toma la máquina de la red depende de la tensión a la que está sometida, y la tensión a la que está sometida es raíz de 3 veces la tensión de fase, es decir, esto que está acá, raíz de 3. Entonces, finalmente, la tensión que toma la máquina de la línea, ¿sí? Es 3 veces la tensión de fase que tenemos en la conexión estrella. O sea, es importante destacar eso, ¿no? Si bien que la tensión que reciben los bobinados en el caso de la conexión estrella es la tensión de fase, y en el caso del triángulo es la tensión de línea, es decir, raíz de 3 veces la tensión de fase, la corriente que toma en el caso de la conexión triángulo es 3 veces la corriente que tomaría la máquina en la conexión estrella. Y esto también tiene una correlación en la cupla y en la potencia. Por un lado, en la cupla, lo que se observa es que la cupla en triángulo, la conexión triángulo, es 3 veces la cupla que se tiene en la conexión estrella. Y lo mismo pasa con la potencia absorbida de la red. La potencia absorbida de la red en la conexión triángulo es 3 veces la potencia absorbida en la conexión estrella. Y acá lo que se observa es un poco cómo es la configuración de este circuito. Acá se ven las dos curvas, ¿no? Esta curva que está acá es la cupla en la conexión estrella, y esta curva que se ve acá es la cupla en la conexión triángulo. ¿Y qué es lo que se hace con estas máquinas? Básicamente se las conecta en la conexión estrella, ¿sí? Se arranca la máquina en conexión estrella hasta cierto punto en donde se hace un intercambio de subconexionado internamente para pasar a la conexión en triángulo. Y si se observa, lo que se observa acá es que la cupla, o sea, pega un salto
y se mantiene en esta zona de operación. ¿Qué es lo que pasa con la corriente? Bueno, básicamente algo similar, ¿no? O sea, se lo conecta en conexión estrella para tener una menor corriente que toma de la red hasta el punto de la conexión en triángulo, en donde la máquina se la deja conectada de esa forma. ¿Por qué se hace esto? Bueno, básicamente porque tal vez con la conexión estrella no se puede llegar a cubrir los valores de cupla que requiere la carga resistente que se conecta a punta de eje. Eh, o sea, hay muchas cargas que a medida que aumenta la velocidad, aumenta su cupla resistente, como por ejemplo, no sé, un ventilador, que debido a la viscosidad del aire, a medida que aumenta la velocidad de rotación, aumenta la cupla resistente. Entonces, con la conexión estrella no es suficiente para poder desplazar la carga. Lo que hay que tener en cuenta es que si nosotros tendríamos una carga a desplazar, que esa carga a desplazar sea posible de ser movida con la cupla de arranque de la conexión estrella. Es decir, que la cupla resistente, no sé, tenga un perfil, vamos a poner un ejemplo, que tenga este perfil, ¿no? Si tiene ese perfil, significa que la máquina lo va a poder desplazar en la conexión estrella, o va a poder mover la carga en conexión estrella, y después habrá que ir a la conexión en triángulo para poder lograr el ajuste final. Si la carga estuviese por arriba, estaríamos en un problema y la conexión estrella no se podría utilizar para desplazar la carga. ¿Cómo se realiza este conexionado? Bueno, lo que se ve acá son las borneras del motor, es decir, acá están los bobinados. Esto acá está acá, es el conjunto de bobinados de la máquina, propiamente dicho. O sea, el bobinado de la fase R, el bobinado de la fase S y el bobinado de la fase T. En la conexión triángulo se cierra, se cierra la protección naturalmente hablando, y se cierra el contactor número 2 y el de línea. Bueno, el de línea siempre está asociado a la protección térmica, pero se cierra este contactor que es las veces del centro de estrella de la máquina. Y cuando se llega a esa velocidad y a esa corriente requerida, lo que se hace es conmutar, abrir el contactor número 2, ¿sí? Que es el del centro de estrella, y cerrar este contactor K3, que es el de triángulo. Si se fijan, lo que hace este contactor es que cada uno de estos bobinados pasen de estar energizados con solamente una de las fases a estar energizados entre dos fases, ¿sí? Por ejemplo, el primer bobinado digamos, va a estar entre R y la fase R y la fase T. Si lo vemos en las placas, o sea, cómo está conformado esto en los motores, o sea, en la realidad, por decirlo de alguna forma, en las placas de los motores se ve esta configuración que se observa acá. Fíjense que están identificados cómo serían los bornes de la máquina en sí mismo, y vienen estas plaquitas de cobre, como se observa acá, para poder hacer, por ejemplo, el cortocircuito acá y conformar el centro de estrella. Normalmente las máquinas vienen con esta placa y colocadas estas chapas de cobre en una conformación directamente estrella. Uno remueve esta chapa de acá, esta placa de acá, y usa la máquina en función de las condiciones que necesita. Ojo, lo otro que se puede hacer es directamente o sea, dejar la máquina conectada en triángulo, que es lo que se observa acá, colocando las tres placas de esta forma, ¿sí? Acá en vertical. Quedaría la máquina conectada en conexión triángulo en forma permanente. O sea, lo que hacen los contactores, esos que vimos antes, es básicamente suplir lo que podrían hacer estas placas en forma constante, ¿sí? Los contactores nos permiten hacerlo en función de la necesidad que nosotros tengamos. Y algo importante y destacado que les mencionaba antes es que básicamente la inversión de giro de este tipo de máquinas es alternando dos fases, puede ser R y S, S y T, cualquiera, ¿no? T y R,
la fase, mientras haya dos fases que estén invertidas, lo que se invierte es el sentido de rotación del campo magnético rotante y por consiguiente la máquina giraría en la otra dirección. El segundo método de tensión reducida que vamos a conversar es el método de autotransformador. Básicamente lo que hace este autotransformador es, por un lado, a la máquina la dejamos conectada en estrella y este autotransformador lo que hace es tener una cantidad de espiras determinada. La mitad de su arrollamiento es la mitad de la tensión generada por estas espiras, mitad o 75%, dependiendo del tipo de contactor, y en función de la necesidad que se tenga, se puede inyectar, no sé, el 50% de la tensión, el 75% de la tensión de la red. ¿Sí? Acá hay un poco la secuencia de cierre de las cosas, ¿no? Por un lado se cierra el contactor de línea, el del triángulo del autotransformador, la protección, y en el caso que se quiera la alimentación directa a la máquina, se abren estos dos y se cierra el contactor que alimenta a la máquina en forma directa. Lo mismo se puede observar con un conjunto de impedancias en serie. Tiene la desventaja que colocar impedancias en serie con el motor, obviamente va a reducir la tensión que le llega a los bobinados del motor, pero además va a generar pérdidas por efecto Joule, calor, inductancia y demás. Son estos dos métodos que estamos conversando ahora, son dos de los métodos que un poco quedaron bastante en el olvido, pero siguen existiendo en las redes, en los sistemas eléctricos. Digo que siguen existiendo porque, bueno, hay máquinas muy grandes y esas máquinas suelen tener este tipo de accionamientos todavía disponibles. Y no se los usan más por lo que les mencionaba antes, ¿no? Básicamente, la desventaja que tienen es que, digamos, exhiben una gran cantidad de pérdidas, digamos, por externas a las propias que tiene la máquina en sí misma. Otro tipo de arranque a tensión reducida que les diría que hoy ha reemplazado a casi, incluso diría hasta el arranque estrella triángulo, es los llamados arrancadores suaves o arranques suaves. Básicamente lo que hace el arranque suave es controlar la tensión por medios electrónicos que le llega a la máquina. Después, o sea, cuando la máquina llega al régimen que esperado, ese arrancador suave, ese dispositivo, se coloca en bypass, o sea, se hace un bypass a la parte electrónica para que, bueno, la tensión plena se conecte a la máquina. La máquina se conecta en conexión estrella o triángulo, forma fija, es decir, acá no hay una regla total, sino que, pero con las plaquitas esas de cobre que habíamos visto antes, la máquina queda totalmente conectada y el ajuste de la tensión se hace mediante este dispositivo. Básicamente lo que hace este dispositivo es un dispositivo electrónico que tiene estos equipos llamados tiristores. El tiristor es un componente electrónico que deja circular la corriente en función de una excitación eléctrica sobre la base, puntualmente hablando. Esto es en una dirección y esto es en la otra dirección. Se regula lo que se llama el ángulo de disparo, o sea, el instante de disparo de este componente, deja circular la corriente al motor y demás. Acá se ve un poco lo que haría este dispositivo, ¿sí? O sea, acá se dice que está en off, no está conduciendo, empieza a conducir y va como aumentando la cantidad de exposición del motor a la tensión. ¿Qué es lo que hace esto realmente? O sea, si uno ve la señal, no entiende muy bien. Recuerden que la potencia de la máquina, la corriente de la máquina, depende de la tensión a la que se le aplica a la máquina. Y si uno hace la resultante de este diseño, esta señal extraña que se ve acá, la resultante va a tener un módulo, un valor medio menor que el que puede llegar a tener la señal sinusoidal plena. ¿Sí?
Esto nos da un control bastante más preciso sobre la tensión que se le va a inyectar a la máquina. Por consiguiente, podemos lograr un ajuste bastante más certero sobre la cupla de arranque, la corriente propiamente dicho de la máquina y otras variables más. Em, este caso que vemos acá, que es el arranque y de atención un poco más, arranque, perdón, con resistores, es para exclusivamente para las máquinas que tienen el rotor bobinado. Recuerdan que las máquinas que tienen el rotor bobinado tenían la posibilidad de llegar al arrollamiento rotórico, ¿sí? Uno de los extremos del arrollamiento rotórico está conectado en estrella, los tres bobinados están en conexión estrella, pero el otro extremo del arrollamiento está disponible mediante esos anillos rosantes que habíamos visto para que uno pueda hacer las configuraciones circuitales que tiene. Y la gran ventaja que tiene esto, que es colocando resistencias, como se observa ahí en la imagen, nosotros podemos tener distintos perfiles de funcionamiento de la máquina. Digo perfiles porque acá se ve un poco el desplazamiento de la curva de cupla en función de las resistencias que uno le va colocando en serie a el bobinado rotórico, ¿sí? Esta que está acá, es eh, directamente en cortocircuito los anillos rosantes, y a medida que le va colocando resistencias va desplazando esta curva de potencia. Esto tiene una gran ventaja, ¿sí? La gran ventaja es que si uno hace este análisis, si ve, puede obtener la resistencia equivalente máxima que nos permita tener la cupla máxima en el arranque de la máquina. Pero, teníamos en contraposición, fíjense que la cupla máxima de arranque, ¿no? Que no es la cupla máxima de esta gráfico, ¿no? Fíjense que se desplazó el valor de cupla máxima a una velocidad que es la mitad de la velocidad sincrónica. Esto tal vez no sea muy bueno porque fíjense la cupla que nos da a una velocidad un poco más cercana a la sincrónica. Tal vez, como les decía, ¿no? Estos terminan siendo métodos de arranque con resistencias en serie al bobinado rotórico, y después, mediante contactores, se va tratando de llevar a la máquina a este tipo de perfil, o sea, que es el más natural de la máquina propiamente dicho. Y como dice acá, la cupla máxima no depende de la resistencia de rotor, sí puede variarse la velocidad a la cual se produce el máximo mediante el agregado propio de resistencias al rotor, ¿sí? Bien, ahora el capítulo más interesante de todo esto es variar la velocidad de la máquina sincrónica. Ya habíamos visto que la velocidad dependía exclusivamente de cómo está conectada la máquina, o sea, de la carga que tiene a punta de eje. Si vemos la expresión de velocidad, vemos que hay pocas cosas para tocar, ¿sí? La velocidad de rotación depende naturalmente de la velocidad sincrónica. Esto es algo que a priori viene del sistema y de la construcción de la máquina, y el resbalamiento que dependía de un poco de la carga, ¿sí? Si uno quisiera variar la velocidad sincrónica, necesita necesariamente variar la cantidad de pares de polos o variar la frecuencia de la máquina, ¿sí? Durante mucho tiempo variar la frecuencia de la máquina fue algo bastante difícil de lograr, entonces se apeló en algunos casos a variar la cantidad de pares de polos. Y naturalmente, variar el resbalamiento depende bastante de cómo está cómo es la carga que se va a conectar en la máquina. Empecemos por el primero, variar la cantidad de pares de polos. Y para variar la cantidad de pares de polos aparecieron estas máquinas, también conocidas como motores Dallander. Sí, Dallander es el creador de este tipo de máquinas, que lo que decían era, bueno, nosotros tenemos una serie de arrollamientos dentro del estator. Dependiendo, si dejamos disponibles algunos puntos intermedios de ese arrollamiento y los conectamos de una u otra forma, podemos tener máquinas con una cantidad de pares de polos y con otra cantidad de pares de polos. O sea, básicamente esto multiplicaba por 1 o por 2, o sea, mejor dicho, reducía a la mitad la velocidad de la máquina en una conexión con más pares de polos que la conexión habitual, ¿sí? Pero esto es discreto, ¿no? O sea, tampoco es tan fácil de lograr. O sea, digámoslo así, la máquina tenía una velocidad de alta y una velocidad de mínima que era la mitad de la velocidad nominal que se exhibía.
Pero bueno, o sea, es una forma de variar de variar la velocidad. La segunda es ya con controles electrónicos, ¿sí? Acá aparece la electrónica 100% puesta al servicio de este tipo de máquinas, ¿sí? En este caso lo que buscamos es conformar una señal de tensión eh, que se ajuste a las necesidades propias de la máquina. Es decir, si nosotros necesitamos tal vez necesitamos una frecuencia o una tensión característica para el funcionamiento de la máquina a cierta velocidad, bueno, este dispositivo es lo que lograría hacer. En primera instancia, estos variadores de velocidad, variadores de frecuencia, lo que hacen es dar un control completo sobre la máquina. Velocidad, corriente y cupla en cualquier punto que uno necesite, ¿sí? Lo primero que hacen es tomar la señal de corriente alterna trifásica, rectificarla, generar una señal de corriente continua, un bus de corriente continua, como se ve acá en el centro. Hay un sistema electrónico de control que está en toda esta parte, y lo que hacen es conformar en función de una frecuencia y una tensión de referencia una señal parecida a una señal o tendiendo a una señal sinusoidal mediante pulsos de tensión. Acá lo que se ve es la curva de tensión original que está en este punto, es de carácter sinusoidal pura, rectificada, tiene este pequeño ripple, esta pequeña ondulación que se ve acá, pero bueno, es lo más cercano a una corriente continua. Hay otras, naturalmente hay sistemas que lo purgan bastante bien y generan una buena señal de corriente continua. Y después viene esta conformación de esta tensión alterna con una frecuencia propia, una frecuencia de regulación, por eso la R, que es la que nosotros le vamos a introducir al motor para que se desempeñe de la forma que querramos. Y si fijan, no es una señal sinusoidal, sino que son impulsos que tienen módulo, o sea, se modula este ancho de la señal para que el efecto que generan en el motor sea un efecto similar al de una señal de corriente alterna. O sea, les repito, no es una señal de corriente alterna, sino que es una señal de pulsos que genera el mismo efecto sobre la máquina para que se desempeñe de la forma que querramos. Bueno, la corriente tiene cierto ruido electrónico incorporado. Acá ponemos un poco las expresiones de corriente y de cupla para que se evidencie bien, ¿no? Que controlando la tensión controlamos naturalmente la corriente, resbalamiento hasta acá también lo mismo, y lo mismo para la cupla. Acá está la velocidad sincrónica. Dentro de la velocidad sincrónica está la frecuencia del sistema que generamos nosotros acá, y se fijan también está aplicada, ajustada por la tensión propia a la cual se lo somete. Y lo que dejamos acá es una placa característica del motor donde, bueno, hay bastante información puesta acá al servicio digamos, del que mira la placa del motor. Sintéticamente, acá se ve que es un motor trifásico. Esto que dice acá, IMB3, es el método de conexión, de acople mecánico que tiene el motor para su utilización, o sea, cómo es la brida de conexión al accionamiento mecánico. Esta es la temperatura de la clase, esta es la temperatura de la aislación que tiene el material interno de la máquina. Esto es para saber hasta qué grado se puede utilizar esta máquina. Naturalmente, este es el modelo, el número de serie, el año de fabricación. Y acá tenemos algunos datos interesantes, ¿no? Si esta máquina se conecta en estrella, la máxima tensión de línea tiene que ser 690 volt. Si se lo conecta en triángulo, la máxima tensión de línea tiene que ser 400 volt porque la máxima tensión de fase, en los dos casos, tiene que ser 400 volt porque la tensión de línea es cercana a los 690 volt. La frecuencia para la cual está diseñada esta máquina es de 50 Hz.
esta es la eficiencia, el rendimiento de la máquina. Vean que es una máquina que tiene muy buen rendimiento, cercano casi al 96%. Estas son las corrientes que toma de la red, las corrientes de línea que toma de la red la máquina, la potencia natural que tiene, el coseno phi, y acá está la velocidad nominal de la máquina. Fíjense que es cercana a los 1500 revoluciones por minuto, lo cual nos hace pensar que esto es 60 por 50, es una máquina de dos pares de polos, ¿sí? Recuerden la expresión de 60N, acá la vamos a poner, N sincrónica, es en revoluciones por minuto, será 60 60, vamos a poner acá, 60 por la frecuencia dividido la cantidad de pares de polos. 60 por 50 Hz son 3000, y para llegar a una velocidad sincrónica de 1500, como les mencionaba antes, si pasamos la cantidad de pares de polos de este lado y la velocidad sincrónica de esta, nos da que la cantidad de pares de polos no, es 2, ¿sí? Bien, acá no está identificado, pero acá debería estar la corriente de arranque sobre la corriente nominal, o sea, una proporción de la corriente nominal, y la cupla, digamos, calculada en cada caso. Esto que dice acá IP55 es el grado de protección externa que tiene la máquina contra el polvo y contra la humedad. Peso físico, ¿no? 1,5 toneladas dice que pesa. Y acá hay una cierta identificación de qué tipo de motor es. Dice que es el rotor SQU cage, o sea, es jaula de ardilla en inglés, square cage. Esta es la norma de fabricación, la IEC 6034, perdón, 60034-1. Las tensiones a las cuales normalmente se conecta esta máquina. Y acá hay dos datos bastante interesantes. Uno es la temperatura de funcionamiento. Se lo espera que esta máquina funcione bien, sin condensación de humedad ni nada por el estilo, entre menos 20 y 40 grados centígrados. Y este dato que está acá es sumamente interesante. Si se fijan, dice N max y dice 3001 sobre minuto. Es decir, la velocidad máxima que se puede lograr para esta máquina es de 3000 revoluciones por minuto. Y acá estamos hablando de una velocidad mecánica, ¿sí? Esto no tiene que ver nada con lo eléctrico. O sea, esta máquina, si uno por otros medios, no sé, aumenta la frecuencia del sistema con un variador de velocidad al doble, estaría llegando a la velocidad máxima que los componentes propiamente dichos por inercia y por construcción tiene esta máquina.